referente en management, humanista, estratega empresarial, innovación, autor, líder de opinión. Aunque no creo que seas muy sensible a las alabanzas, ¿el elogio debilita? Totalmente. El elogio debilita. El día que te lo crees, te conviertes en un cangrejo. Vas hacia atrás. El elogio debilita y es en una lucha diaria. No hay que creerse nada. Cada día hay que capitalizar lo que has aprendido y continuar. Nada más. ¿El líder nace o se hace? El líder se puede hacer, hay gente que tiene características que le ayudan, pero liderar no es tener una serie de características de eso que podríamos asociar al liderazgo carismático. El líder es alguien que tiene capacidad de influir, y esta capacidad de influir tiene vías distintas. Hay gente que es capaz de influir desde una capacidad torrencial de comunicación verbal, de palabra, pero en general los líderes que más acaben influyendo son líderes consistentes, gente que detrás tiene como materia prima la autenticidad. ¿Todo el mundo puede liderar? Todo el mundo puede liderar en el sentido de que todo el mundo puede intentar generar en un círculo determinada influencia. Pero cuando estamos pensando en términos de liderazgo, no nos engañemos, estamos pensando fundamentalmente en esta complementariedad que tienen muchos directivos, en la que por un lado tienen que mandar, pero como no es suficiente mandar, mandar no pasa nada, si mandas con respeto no pasa nada, pero como no es suficiente remandar para muchas cosas, influir es necesario. Con lo cual, muchas veces encontramos que cuando los líderes, digamos, cuando los directivos no son líderes, las cosas se complican, porque llegan solo a mandar. Y cuando los líderes a veces no son directivos, también se complican, porque tienen mucha influencia que es difícil de materializar. ¿Y cómo podría alguien que igual se autoposiciona como manager directivo no influyente trabajar, ¿no?, aspectos como comunicación verbal, la consistencia? ¿Hay acciones concretas que pueda llevar a cabo? Sí, lo más importante es intentar primero tener una visión de dónde tú quieres ir como equipo. Hay un ejercicio personal que hacerlo es realmente importante para un líder, que es pensar tú cuáles son las 5 cosas que están cambiando en el mundo. Las 5, no las 500, las 5, las más importantes. ¿Cuáles son las 5 que están cambiando en tu sector? ¿Cómo se posiciona tu empresa? Y, por tanto, ¿cómo hay que posicionar a tu equipo? Entonces, a partir de aquí defines una cierta visión y tienes que definir una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta, el elemento clave es cómo tú la ejemplarizas. ¿Y es importante liderarse primero a uno mismo para poder liderar a los demás? Ser CEO de uno mismo. Sí, de algún modo sí. Por ejemplo, en el caso de la exigencia. Sin autoexigencia, la exigencia tiene poco impacto. Entonces, es muy importante, por ejemplo, entender que liderar significa generar esta lógica de interacción en la que, por ejemplo, yo nunca recomiendo desahogarse, sino que recomiendo al contrario. Digamos, es pensar muy bien, tener mucha empatía con los demás, generar dinámicas, digamos, que realmente intenten sacar la mejor versión de los demás. Entonces, liderarse a uno mismo es fundamental, es fundamental. Uno tiene que tener, digamos, clara que hay ciertas cosas que tiene que controlar. La gestión emocional, quizá, ¿no? Podría tener un papel fundamental, ¿no? Sí, la gestión emocional por descontado. Hay gente que no se da cuenta que según con qué comentario que hace con una gratuidad total, deja a alguna persona 2 noches sin dormir. Tienes que tener mucha empatía. La empatía es una cosa fundamental. Sin esta empatía es muy difícil hacer cosas básicas para un líder, como es crear confianza y delegar. En general, los líderes son gente que no está para sumar, que está para multiplicar. Y solo multiplican a través de la gente, a través de esta capacidad de delegar. ¿Y qué roles consideras que debe tener un líder? Mira, fundamentalmente, este rol de crear visión es un rol que tiene que ver con multiplicar a través de los demás, y esto de empoderar no es nada fácil, y crear espacios de confianza para hacer las 3 cosas que tenemos que hacer en un equipo, que es 1, dar resultados, 2, adaptarnos, innovar, 3, hacer crecer a la gente. Y me resuena que igual es tuyo, ahora no sé si es tuyo o no, que la empresa, ¿no?, el manager debe explotar y explorar, ¿no? El explotar el negocio de hoy
Hay que pagar las nóminas, pero también explorar, ¿no? Esa cuenta de resultados del futuro, ¿no? Claro, desde un punto de vista de responsabilidad, tú tienes que tener a la vez tres mentalidades. Una es la mentalidad ejecutiva, en la que tú tienes que dar resultados. Esto es el explotar. Dar resultados con tus portfolios de hoy, con lo que estás vendiendo hoy, etc. ¿Y qué pasa? Que para hacer esto se te llena la agenda. Porque el corto plazo no es menospreciable, porque es del que vivimos. Pagamos nóminas, pagamos proveedores, devolvemos, digamos, algo a los accionistas, devolvemos créditos, todo. Pero el corto plazo es fundamental, pero el cortoplacismo es el cáncer. Entonces tú tienes que tener mentalidad ejecutiva para dar resultados en el corto plazo y mentalidad directiva para poner el futuro en la agenda del presente. Explorar, explotar y explorar. Explorar este futuro y hacer algo muy difícil, que es meterlo en la agenda del presente, que está llena. Y luego además tienes que hacer otra cosa, que es hacer crecer a tu gente. Por tanto, y esto hacerlo a la vez. Y estos roles son roles que hacemos a la vez. Y que podría añadir más, también un cierto rol muchas veces de cara al exterior, de cara a los ecosistemas. Pero esos tres son clave. ¿Te consideras un líder? En la medida, digamos, en que puedo tener una cierta influencia en cómo, digamos, se gestionan las empresas, sí, intento ejercer mi liderazgo, con ambición y con humildad. Con ambición, porque esto requiere ambición, requiere intentar no quedarnos en poco, ser exigentes, y con humildad, porque el día que pierdes la humildad lo pierdes todo. La humildad es mantener la capacidad de escuchar, especialmente la capacidad de escuchar a los más jóvenes, a los que empiezan, sin duda. ¿Y ya lo eras cuando eras pequeño o te has ido, ¿no?, cociendo a fuego lento? Yo creo que ha habido distintos momentos, en el sentido de tener una cierta capacidad, voluntad, expresión respecto del grupo, siempre, siempre, pero con etapas muy distintas en mi vida. Y especialmente disfrutando ahora, especialmente disfrutando ahora. Sí, 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 de esta lógica de intentar servir a los demás también con determinado tipo de propuestas. ¿Cómo aparecen los líderes en las organizaciones? ¿Son escogidos? ¿Son seleccionados? ¿Son aceptados? La lógica de liderazgo no es exactamente, lo decía antes, esta misma lógica de organigrama. Digamos, el organigrama es una cosa y el sociograma es otro. Pero es cierto que aquellas organizaciones que pretenden hacer grandes transformaciones con líderes al margen del organigrama es un lío de cuidado. Es mejor que todo esté más o menos vinculado. No, aparecen de un modo natural. Hay gente que tiene esta capacidad de mirar un poco más allá, esta capacidad de influir, de ejemplarizar, de ponerse al servicio de un modo bastante natural aparecen los líderes. De hecho, hay una cosa fundamental en una organización y es tener mucha gente que se quiera complicar la vida en el servicio de... Cuando una organización no tiene gente suficiente para complicarse la vida, se vuelve enormemente débil. Y os aseguro que en los últimos 2 años me han llamado muchas empresas y grandes empresas muy preocupadas porque les faltan futuros líderes. Sin duda, esto lo vemos, ¿no? Esta falta de voluntad que a veces se asigna al empleado de no querer más responsabilidad porque es complicarte la vida, ¿no? ¿Qué pueden hacer las organizaciones que tienen escasez de líderes? Bueno, cuando decíamos que liderar es importante porque con mandar no es suficiente, pues necesitamos líderes que den ejemplos que contagien. Y es cierto que a lo mejor podemos estar en un momento en que determinadas organizaciones hay gente que no se quiere complicar la vida, en gran parte porque tienen que tener conversaciones difíciles con sus pares, con gente de su nivel. Hay mucha gente que huye de las conversaciones difíciles. Y para hacer determinados roles, no solo tienes conversaciones difíciles, pero también tienes que saber tener conversaciones difíciles. Pero en general tiene que ver con una lógica de organizaciones donde normalmente se está muy bien, en el que los incentivos económicos no funcionan solamente, y en el que, eso es una cosa que se ha expandido después de la pandemia, y en el que la dimensión privada ha ganado mucho espacio a la dimensión profesional.
Y aunque nace, ¿no?, de una manera espontánea, es cierto que hay escuelas, fábricas de líderes, ¿no? Conocemos ejemplos como la Escuela Nacional de Administración en Francia, la Ivy League, Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge. Incluso en España, ¿no?, tenemos ejemplos como SADE, IS, IE, ¿no? Y viendo la política en los consejos de administración parece que funcionan, ¿no? ¿Qué opinas, ¿no?, Hombre, son lugares donde uno tiene ejemplos de inspiración que luego, con más o menos fortuna, digamos, tiene la oportunidad de desplegar en contextos concretos, ¿no? Quizá el caso de todos los que has citado, el caso más relevante es el de los enarcas franceses, ¿no? Pero sí que es cierto que estas universidades en general y estas escuelas de negocio en general han sido grandes proveedores de líderes para las organizaciones. Porque también es verdad que han intentado generar procesos de aprendizaje muy fundamentados en este tipo de roles. Y esto, al final, lógicamente, tiene su impacto. Vamos a imaginar un poco, ¿no? Imagina que el gobierno, las patronales, las empresas llaman un día a Xavier Marcet, ¿no?, y te ponen un reto, ¿no? Y que cuentas con los recursos para llevarlo a cabo, ¿no? Imaginemos que se llega a la conclusión de que en nuestro país, en España, faltan líderes, ¿no? Y el reto es, vamos a crearlos, en serie, ¿eh? No en plan robot, pero sí de forma masiva. ¿Por dónde empezarías y por qué? Estamos haciendo esto a nivel de muchas empresas, ¿eh? No a nivel de país, pero estamos haciendo a nivel de muchas empresas. Empezaría con trabajar con cada una de las personas de modo distinto. Y empezaría vinculando una cosa que te gustará mucho. Empezaría vinculando liderazgo y aprendizaje. Hay un triángulo muy potente que es liderazgo, aprendizaje y legado. Liderazgo porque no es suficiente con mandar. Aprendizaje porque no tenemos suficiente con la formación. Y legado porque no tenemos suficiente con el propósito. Entonces, aquí está el corazón de este tipo de liderazgos que creemos que tienen capacidad de llevar a las organizaciones y los países a otro nivel. Empezaría trabajando este triángulo. Hablando de aprendizaje, que me gusta, ¿qué habría que cambiar en la escuela para formar o forjar esos líderes empresariales del futuro? Ya no en la organización, en la escuela. Pues inculcar mucho dos cosas. Uno, la capacidad de pensar más que de mimetizar, especialmente en contextos de inteligencia artificial. Y la segunda, que liderar es servir y no servirse. Y por tanto buscar gente con mucha voluntad, mucha capacidad de servicio a los demás. ¿Y esto es diferente en otros países, tú que has estado y has vivido, por ejemplo, la parte de Estados Unidos? ¿Tienen los retos similares o son retos diferentes? Sí, seguramente las lógicas escolares son distintas, las lógicas universitarias son muy distintas. Yo creo que hay algo, en el caso de la escuela allí potencian mucho la heurística, la capacidad de discusión. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las grandes universidades, las de la Ivy League que has citado, yo conozco especialmente Harvard, MIT, etcétera, etcétera, son universidades donde todo es enormemente abierto. Tú te seleccionan, cuesta una barbaridad que te seleccionen, pero después un poco tú dices lo que vas a hacer. Aquí no, aquí tienes no sé cuántos créditos, no sé tal. O sea, allí no. Tienes casi un título de proyecto, de carrera, y luego tienes un tutor, ¿no? Y evidentemente vas creando algo que tiene que ser un proceso de aprendizaje enormemente exigente, enormemente potente, pero creo que sí, que se hace desde una perspectiva distinta. Pero los elementos claves son pensar y servir, no lo olvidemos. Y esta parte de apertura, recuerdo que tuvimos aquí a César Bona y nos decía precisamente que el reto era romper con las asignaturas encorsetadas y pasar seguramente a trabajar por competencias, ¿no? Igual el sistema todo más esto te ayuda a abierto. pensar, te ayuda. En nuestro mundo de inteligencia artificial, donde hay el chip GPT, donde hay, digamos, muchas soluciones que te darán, digamos, respuestas automáticamente y de un modo interesante, pensar es la diferencia. Si tú tienes capacidad de pensar, tú llevas la tecnología a tu favor. Si tú no tienes capacidad de pensar, si solo mimetizas, haces lo que hacen todos, la tecnología te lleva, pero te lleva donde todos. Y donde todos no te diferencias ni profesionalmente ni corporativamente si eres una empresa. Y si no te diferencias, al final solo luchas por precio. Y si al final solo luchas por precio, hay un chino que lo hace más barato. Entonces, será fundamental esta capacidad de pensar. Con lo cual,
el elemento clave es tener organizaciones que no sean ecosistemas de formación, sino que sean ecosistemas de aprendizaje. Y esta transición es fundamental. Vamos a hablar un poco de meritocracia. ¿España es un país meritocrático? España ya no es un país de chusqueros, pero es un país, digamos, donde todavía le falta en meritocracia. Le falta en la administración pública, le falta, creo, digamos, me gustaría, digamos, ver capas gerenciales más potentes, autónomas de la política. Y en el mundo, digamos, empresarial hay de todo, pero es verdad que han crecido mucho, por suerte, las culturas meritocráticas. ¿Tienes algún ejemplo? Tú has estado en muchas organizaciones en España de donde sí que la meritocracia se ha instaurado y sea un éxito. Sí, yo creo que muchos puedas ejemplos. contar. Sí, muchos ejemplos. Creo que, por ejemplo, organizaciones que conozco bien, como HP, como otras organizaciones, me parecen realmente meritocráticas. Puede haber casos, pero me parecen realmente meritocráticas. Cuidan mucho la selección de talento, cuidan mucho las carreras, etcétera, etcétera. Sí, lo veo. También lo veo en empresas más pequeñas, ¿sabes? En empresas industriales. Yo tengo, digamos, la suerte de colaborar con una asociación que hemos creado que se llama Impulse, con 15 empresas industriales. Creo que en general son meritocráticas. O sea, que realmente asciende aquel que presenta más capacidades, más capacidad de dar resultados. Hay una cosa básica, que es la diferencia entre talento y no talento. Talentos son gente que da trayectorias con resultados por encima de la media, y no talentos son gente que da trayectorias con excusas por encima de la media. Entonces tú necesitas una meritocracia que potencie más los resultados que las excusas. ¿Qué has aprendido de líderes con los que te hayas encontrado a lo largo de tu vida? Mucho. El libro que más ediciones tiene de los escritos es Esquivar la mediocridad. Creo que vamos por la 23 edición. Para mí, una cosa incomprensible. Maravillado, pero incomprensible. Este es un libro dedicado a los líderes que me han inspirado. Mucha gente que me ha inspirado sin saberlo, sin proponérselo, con sus ejemplos. Es un libro escrito después de hablar con clientes. Me han inspirado mucho, básicamente, mis clientes. Esta es la verdad. Vamos a hablar un poquito de management, ¿no? Un poco más estratégico. Luego iremos bajando y te iré preguntando sobre conceptos. ¿Te imaginas una entrevista donde no te pregunten por Peter Drucker? Sí, claro que me lo imagino. Lo que pasa es que hay mucha gente que me asocia a Peter Drucker y feliz, ¿no? Porque es la persona más inspiradora que he leído, que he seguido. Estoy en la organización de los grandes eventos de Drucker en Europa. He aprendido mucho. Una persona que 20 años después de morir, pero que con escritos de hace prácticamente 70 años es capaz de continuar inspirándote mucho después de todos los cambios que hay. Es que no era una persona que pensaba solo en tecnología, sino básicamente una persona que pensaba en las personas. Por eso continúa siendo inspirador. ¿Y por qué sus ideas, ¿no?, siguen vigentes hoy en día? Porque hablan de la condición humana dentro de las empresas. No hablan de esta metodología, la otra, o de más allá, ¿no? Hablan de la relación entre las personas y cómo conseguir resultados. El management es esto, no es una ciencia, es un arte y una técnica para dar resultados. Y te he oído decir, ¿no?, que este término del trabajador del conocimiento quizá ha quedado un poco desfasado, ¿no? ¿Por qué? No, creo que lo que digo es que lo evoluciono. Digo que lo que se va a necesitar en este contexto de inteligencia artificial son trabajadores del pensamiento, por esa capacidad central de pensar, para poderte diferenciar, para llevar la tecnología a tu favor. Y aquí es un elemento clave para mí. Trabajador del pensamiento quiere decir gente que está acostumbrada a algo fundamental, que pensar se piensa solo, razonar se razona en equipo. Y que pensar es fundamental para gente que tiene que tomar decisiones entre dudas. Porque si las decisiones se toman sin dudas, las toma una máquina. Entonces, es fundamental esta lógica de aprendizaje, de pensamiento y de aprender a hacer preguntas. En un mundo que los chats GPT te darán todas las respuestas, la clave es que tú tengas capacidad de aprender, de pensar y de poner las preguntas clave.
nos queda, ¿no?, un poco claro que Drucker es la referencia, pero una pregunta cuando preparaba la entrevista es, ¿hubo abuelos o abuelas? ¿Cuándo empieza realmente el management, no? Porque pensaba, ¿no había asuntos que gestionar hace 200 o 1000 años? Sí, pero cuando cuaja como una especie de disciplina, es en el año 1916 sale un libro de una persona que se llama Fayol, que intentaba hacer esta ciencia de la productividad. Fracasaron. Y empieza mucho alrededor del sector del automóvil, de la segunda revolución industrial y del sector del automóvil. Y allí es donde empieza toda esta lógica, por tanto tiene 100 y pico de años. Ahora, si tú te vas a los benedictinos, pues verás que las reglas escritas por su fundador eran puro management. Entonces, siempre ha habido la necesidad de gestionar. Pero como el management moderno tiene 100 y pico de años. Volviendo a Drucker, ¿no? Porque murió en 2005. ¿Lo conociste personalmente? No, nunca. Nunca llegué a coincidir. Yo entré en la Politécnica muy poco después de que lo hicieran doctor honoris causa. Conocí a la gente, él tenía muchas relaciones aquí en Barcelona, con un matrimonio con el que viajaban por toda España, tenía mucha relación con gente de aquí, pero yo personalmente nunca lo conocí. Si lo hubieses conocido, ¿qué te hubiese gustado decirle o yo preguntarle? Creo que su humildad. Todos me cuentan que cuando iban a su casa él abría la puerta y era una persona enormemente, digamos, disponible. Yo creo en esto, creo en la gente sabia, que Drucker era sabio, no era un experto. Tenemos un empacho de expertos y nos falta gente sabia. La gente sabia es capaz de combinar una gran profundidad de conocimiento con una cierta generosidad, con gente que evita los ataques de importancia, gente que es humilde. No. Vamos a hablar de un poco de desigualdad, porque tú que escribes en La Vanguardia, justo leía este fin de semana, no sé si has visto, de Giorgio Sandri, que escribía un artículo donde estábamos en máximos históricos de desigualdad, ¿no? Y daba datos, ¿no?, donde antes las primeras espadas ganaban unas 50 veces más, ¿no?, que igual el último eslabón. Hoy ganan entre 200 y 300 veces, pero vimos una noticia reciente como por ejemplo Elon Musk, ¿no? Creo que decía que se había aprobado un paquete de remuneración anual para él de 50.000 millones de dólares. O sea, 1 millón de veces más de un sueldo no poco respetable de 50.000 dólares, ¿no? ¿Crees que es ético? ¿Dónde está el límite? No, me parece que es indecente. Elon Musk no es ningún ejemplo. No. Tiene mucho mérito cosas que ha hecho, pero tiene mucho de mérito muchas cosas que ha hecho. No es ningún ejemplo. La gente tiene que saber que la ostentación es devastadora. La ostentación es devastadora. Poco inteligente. No digo que no sea espabilado. Es otra cosa. La mínima empatía te hace pensar que las cosas tienen que ser equilibradas. Cuando se rompen los equilibrios básicos, entonces todo se convierte en una falta de respeto. Y la ostentación es devastadora. No hace falta. No. Me parece que es codicia disfrazada de modernidad, nada más. Dices a veces más estrategia y menos planificación. ¿Podrías desarrollarlo un poco? La única forma para hacer estrategia no debería ser la planificación, pero no encontramos otra. Porque, digo, más estrategia que decir, necesitamos saber dónde vamos, pero la planificación es muy difícil en un mundo que cambia tanto, pero no lo conseguimos. Hemos conseguido reducir los años a los que hacemos estrategia. Antes eran 20, ahora son 2, y revisamos el presupuesto cada medio año, pero en realidad no hemos sido capaces de... Yo lo he intentado, he intentado hacer cosas oblicuas, pero al final no olía de cuidado y era más fácil hacer un plan. No, los planes no tienen nada malo, simplemente tienen que estar contextualizados en un entorno de cambios. Y luego hay que entender otra cosa, que la verdadera estrategia son las personas. Que no hay ningún plan, ninguna idea, ningún proyecto que tenga patas. Que el mejor plan lo pones en manos de mediocres y será una mediocridad. Y alguna cosa que a lo mejor no estaba tan clara, montas un buen equipo y eres capaz de saltar adelante. Vamos a hablar un poco de la empresa, ¿no?
¿Qué es una empresa hoy en día y qué debería ser? Una empresa es una comunidad de personas entre un propósito y un legado que tiene que ganar dinero en medio. Si no ganan dinero, cierran. Pero una empresa no es un negocio. Son dos cosas distintas. Un negocio es una operación, una empresa es una comunidad. Son distintas. Y aquí es donde me parece, sinceramente, que todavía tenemos empresas que son demasiado negocio y poca comunidad. Y creo que todas las empresas que valen la pena son grandes comunidades de gente que transitan entre un propósito y un legado. Hablando de propósito y legado, ¿no? ¿Qué importancia le das? Al propósito le doy una importancia si sirve para tomar decisiones. Si no, me parece que muchas veces es coreográfico. Si cuando tú tienes que tomar una decisión importante tienes en cuenta el propósito, lo compro. Si no, son pósters. Pero en cualquier caso estoy muy a favor. Me parece positivo. Toda la reflexión sobre el propósito me parece muy positiva. Pero el propósito es aspiracional. Lo importante es lo que dejas. Lo importante es el legado. Que no deja de ser, de algún modo, una materialización del propósito. Porque el legado, si no está vinculado al propósito, puede ser pura vanidad. Y el legado tiene que ver con lo que dejas a los demás, con una cierta alteridad. Y aquí es importante, el legado es el vacío que se crearía, ¿no? El legado es inversamente proporcional al vacío que se da si tú no hubieras hecho algo, no hubieras impulsado algo, no hubieras creado algo. Y el legado también es escribir con letra pequeña o grande tu nombre en una organización, en un momento, en una iniciativa, en algo de una organización. ¿Y en España qué tipo de empresas tenemos y por qué tenemos este tipo de empresas? Tenemos empresas, bueno, de algún modo, digamos, muy oportunísticas, que, oye, si dan trabajo a la gente y se sostienen, fantástico. Tenemos empresas, yo creo, con, digamos, una lógica que saben más de dónde vienen que dónde van, porque no es fácil saber dónde van. Y tenemos empresas, por cierto, muchas y algunas de las grandes, ¿no? Medianas y grandes, que son empresas que yo creo que son comunidades potentes, frágiles, todas las empresas son frágiles, pero son potentes en cuanto, digamos, a esta lógica de transición de un propósito a un legado, de ser sostenibles, de generar, digamos, dinámicas positivas con sus clientes, con la gente de dentro, con los accionistas, con la sociedad. De esto yo le llamo empresas que saben crecer haciendo crecer a los demás. Y hablando de crecimiento asociado a tamaño, ¿no? Que tenemos una estructura más de pyme quizá, ¿no? Y nos cuesta más, ¿no? Grande. ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene esta estructura? Las pymes pueden tener mucha ventaja en la agilidad, a no ser que se comporten como grandes. Es una cosa que no entenderé nunca. Empresas que son pequeñas tardan tanto o más que las grandes en tomar decisiones, pero si aquí tienes tu ventaja competitiva. O no tienen muchos burócratas porque no los pueden pagar, pero tienen una mentalidad burocrática. No, hombre, no. Si eres una pyme, lo que tienes que hacer es aprovechar tus ventajas. No vas a tener dimensión, que a veces es una ventaja, pero tienes que aprovechar las ventajas de la no dimensión. ¿Y hay algo que podríamos hacer para crecer el número de campeones nacionales, ¿no? Igual como le llaman, ¿no? en Estados Unidos. Somos en general, en Europa pasa mucho, no solo aquí, que somos empresas muy pequeñas, muy pequeñas. Y necesitamos, no podemos tener un jardín solo de césped, necesitamos que haya árboles, ¿no?, que vertebren este jardín, ¿no? Y sí, por tanto, yo creo que todas las campañas que durante un tiempo hemos hecho para determinadas cosas, deberíamos ahora, desde el sector público, volcarlas mucho en el crecimiento, porque si no, no se nos vertebra suficientemente la economía. Y necesitamos un poco más empresas para entendernos, de 500 millones de facturación y no solo, digamos, tanta microempresa. Y ahora me viene, ¿no?, la parte que te he escuchado es también del arraigo de las empresas, ¿no? ¿Por qué perdemos empresas, por ejemplo, como Abertis, ¿no?, una joya de la corona, ¿no?, que la compra un grupo italiano, o Ferrovial, que se va a los Países Bajos, ¿no? Dos casos distintos, pero el hecho es que hay mucho dinero. Y mucho dinero que lo que busca es comprar
ese tipo de empresas y bueno, lógicamente, pues aquellos que están defendiendo, luchando en estas empresas, pues tienen el derecho de hacer con ellas lo que quieran. Pero es verdad que muchas de estas empresas son empresas familiares, con mucha conciencia respecto a las personas, con mucha conciencia respecto del propio país. Y cuando hacen estas transiciones, lo único que cuentan son los resultados y maximizar los resultados. Entonces, cuando yo digo que teníamos una empresa, la hemos convertido en un negocio. Por tanto, sí, el arraigo es muy importante. Antes has comentado un término de vaciar las agendas. ¿Por Bueno, qué es tan importante? Bueno, básicamente es una cosa con la que hablo con la gente que acompaño. Tengo la suerte de acompañar gente a veces con mucha responsabilidad, de empresas muy grandes, ¿no? No hago coaching, porque no sé, ya lo haré cuando sea mayor, pero les acompaño, ya está. Y entonces una cosa muy importante es que esta gente no tenga las agendas absolutamente replenas, ¿no? Necesitamos que vacíen las agendas, que es un ejercicio básicamente que deleguen todo lo que pueden delegar, porque su organización necesita que él ayude a concretar nuevas oportunidades, a crear y a concretar nuevas oportunidades, que ayude a hacer crecer a la gente, que ayude a establecer lógicas con los ecosistemas que solo ellos pueden hacer. Entonces, intentamos hacer este vaciado de las agendas, en el que intentamos ver, digamos, reunión a reunión, las que tienen sentido, las que se pueden delegar, las que podemos hacerlas de otra manera, porque necesitamos que la gente tenga tiempo, básicamente para poner el futuro en el presente. Hablabas, creo, en una entrevista sobre aprender a pensar en medio de la batalla, ¿no? Y me encantó la idea, porque siempre escucho algo como aprender enseguida conecta, ¿no? Pero claro, y hablando de vaciar las agendas, ¿no? Y dedicar tiempo a pensar y la estratégica, ¿cómo buscamos espacios o cómo conseguimos conectar, ¿no? O idear o pensar en medio de la batalla? La inspiración viene por cualquier sitio. Escuchar una frase, estar en una reunión. No, la inspiración viene en cualquier sitio. Piensas en cualquier sitio. Escribir, concretar el pensamiento, requiere concentración. Cuando me dicen, necesito tiempo para pensar, no. Tú tienes que aprender a pensar en cualquier entorno. O es que no piensas cuando tienes una conversación. No. Lo que tú necesitas es otra cosa. Es escribir, porque de la gente que no escribe, suponemos que piensa, pero no sabemos qué piensa. Yo tengo una suerte inmensa. No solo soy capaz de pensar en la batalla, sino soy capaz de escribir en lugares insólitos. Los artículos, los libros, todo está escrito en aviones, en trenes, básicamente aviones y trenes, en restaurantes, en salas de espera, en cualquier sitio. Para mí soy capaz de aislarme y ponerme a pensar y a desplegar el pensamiento a través de la escritura. A veces sí que requiero un tiempo de concentración, pero la concentración intento dármela a mí mismo. No tanto por el contexto, sino por una decisión propia. Hombre, si estás dentro de un concierto de rock duro, no te vas a concentrar, ¿eh? Pero si no son situaciones límites, consigo concentrarme. Y esto es una gran suerte. Es un ejercicio, pero es una gran suerte. Pensar es fundamental, pero concentrarse también. La pérdida de la concentración es una pérdida de la capacidad y la calidad y la profundización del pensamiento. Gente que está súper enferma con esto. Qué bueno, porque ya no es ya encontrar el espacio para pensar, sino espacios tenemos muchos. Seguramente tenemos que poner el foco es qué tienes para escribir, ¿no? Es que sí, esto es pura gimnasia. Es pura gimnasia. Hay gente que solo escribe ya WhatsApps. No es pura gimnasia. Tú necesitas escribir,
mejorar, porque escribir te permite hacer algo fundamental, que es sintetizar. Y te permite hacer la mejor comunicación. Y la mejor comunicación es aquella que supera la necesidad de decirlo todo. Entonces tú necesitas centrarte. Esta mañana estaba en una organización en el País Vasco que les decía, si necesitas 100 palabras para explicar tu organización, es que no la has pensado, no la entiendes. Necesitas 10 palabras. Pero esto hay que trabajarlo. Entonces, hay algo que es contracultural. La brevedad y la sencillez requieren muchísimo trabajo. La expansión, la extensión, y la sofisticación están al alcance de cualquiera. Cualquiera es bueno para sofisticar. Pero para hacer cosas sencillas y breves, esto requiere muchísimo trabajo. Y además me has hecho pensar que muchas veces a los líderes, a los managers, ¿no?, les damos formaciones sobre comunicación oral, ¿no? Comunicación, pero qué pocas formaciones se dan, por ejemplo, sobre comunicación escrita. Y sobre capacidad, o sea, que comuniquen es bueno si tienen algo que decir. ¿No? Bueno, son gente que no puede hacer resúmenes, tiene que hacer síntesis, tener pensamiento crítico. Son gente que tiene que pensar. Los buenos líderes piensan, no mimetizan. Claro, rápidamente ves si hay alguien que piensa o que mimetiza. Entonces, no, este es el tema. Y esto tiene que ver con aprender, no conformarse. Esta es clave. La formación solo es básica en estadios muy iniciales de cualquier cosa, pero después lo que tiene es que venir al aprendizaje. Y el aprendizaje es una decisión personal. La formación es una decisión corporativa, pero el aprendizaje es una decisión personal. Tú aprendes si quieres. Y aprender no es suficiente. Lo importante es después ser capaz de concretar lo que has aprendido. Te propongo ahora bajamos, ¿no?, un poco más al día a día, ¿no?, a ese 99% que no son CEOs, a comités de dirección, managers, ¿no? Y te propongo un juego que he sacado de varios de tus libros, artículos, que no te ven nada de nuevo. ¿Te animas? ¿Una batería de preguntas? ¿Me das alternativa? No. Mediocridad. Y antes lo has dicho, ¿no?, que tenías un libro entero, además, el bestseller, dedicado a esquivar la mediocridad. ¿Hay mucha mediocridad en las empresas? En la sociedad hay mucha mediocridad. La mediocridad es todo aquello que nos vulgariza. Entonces, tú tienes que esquivar la mediocridad. Es una decisión personal. ¿Y cómo podemos esquivar? La mediocridad es una decisión personal. Esto es una frase de Jorge Wagensberg. El día que la leí, cambié la mitad del libro que había escrito. ¿Y cómo podemos esquivarla, ¿no? ¿O qué debemos hacer? ¿O de qué manera, ¿no?, podemos esquivar esa mediocridad? Intentando acercarnos a la autenticidad. No hace falta ser pluscuamperfectos, pero intentando que haya una cierta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y me gusta también mucho una frase tuya: no podemos estar permanentemente coleccionando excusas. ¿Podrías desarrollarlo? Hay muchas culturas corporativas de empresas donde tú no vas a plantear un problema. Como aquel que deposita algo incómodo. No. Evidentemente, compartes un problema y le añades una o dos soluciones. Las excusas tienen mucho que ver con otra cosa, que es con la capacidad de delegación de la gente. Hay una norma básica que es la siguiente, que es, para que tú delegues a alguien, este tiene que poder tomar decisiones en tu nombre, hacer el trabajo que tiene que hacer. Y básicamente tomar decisiones, porque la gracia está que tome decisiones sin que tengáis que estar reunidos. Muchas veces esto va bien o no puede ir bien, porque no estás de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero la regla de oro es que el que está sentado en un comité de dirección nunca puede excusarse diciendo que alguien de su equipo no lo ha hecho bien. Él es el responsable. Él tiene que asumir esto como un error. Ya está, no con una excusa. Nos hemos equivocado. Disculpas y a mejorar. No, es culpa de... No. Ya está, asumo. Entonces, esto es muy importante,
Porque si esto no pasa, si tú vas al comité de dirección y dices, no, esto es culpa de mi equipo, nunca más va a tomar decisiones. Ni los demás, porque han visto lo que has hecho. Le has puesto los pies de los caballos en el comité de dirección. Entonces, esto son temas muy importantes, muy importantes, ¿no? Porque la capacidad de multiplicar es básica. No tenemos suficiente con sumar. Y pasa con estas cosas. Esto es como la comunicación. Me has hecho pensar, porque te iba a preguntar precisamente cómo podemos combatir los excusadores, ¿no?, que hay, que son verdaderos artistas. Quizás que tienes que partir de uno mismo, que es lo que depende del manager con comportamientos como estos. El día que das más de una excusa, este día es un mal día, ¿eh? Y el día que das uno ya es medio mal día. Sí, no, las excusas no nos llevan a ninguna parte. Igual que las quejas. Hay quejas históricas, justicia social, esto no te digo. No, estoy hablando de temas de organización. No, las quejas no sé. Solo hay que escuchar las quejas de los clientes, que son una oportunidad de mejora. Pero internamente, porque hay gente que hace la queja el hilo conductor de su vida. Cada vez se quejan mejor, pero no sacan de ningún atolladero. No. Tú tienes que realmente tener iniciativa, buscar alternativas, etc. Y evidentemente, si hay una cosa que es flagrante de injusticia, tienes que enfrentarte. Pero no, hablo de otra cosa. Hablo de esta gente que vive entre la excusa y la queja. ¿Y la arrogancia? ¿Crees que es un factor predictor del fracaso empresarial? Has tenido éxito, tienes un ataque de importancia, crees que lo volverás a tener con menos esfuerzo y se acaba mal, claro. ¿Por qué? Por imbécil. Claro, es una imbecilidad, ¿eh? Claro. Pensar que vamos a tener los mismos resultados, pero que ya no vamos a tener que poner esfuerzo para conseguirlos. Y la arrogancia es falta de respeto. No, la autocomplacencia es poco inteligente, pero la arrogancia es falta de respeto. Es prima hermana de la ostentación. No, son cosas fundamentales. Siempre digo, los líderes tienen que saber celebrar con su gente cualquier éxito 2 pasos antes de la autocomplacencia. Y deben castigar la arrogancia, porque la arrogancia se nos escapa sin querer. Hablas también mucho de la importancia de observar, ¿no? Te leí que además en el orden de observar, preguntar y escuchar. ¿Cómo lo hace, no? ¿Cómo observas, preguntas y escuchas? Mira, aprendí a observar en Chicago, en una experiencia que tuve de innovación allí. Para mí fue muy importante este descubrimiento. Si tú quieres innovar, no preguntes nada. Observa a la gente, observa lo que hace. Intenta deducir de lo que hace sus problemas, aspiraciones, necesidades, y entonces haz propuestas. Si tú quieres mejorar, pregunta lo que quieras. No digo que no haya que preguntar, digo que hay que observar. Y ahora con la inteligencia artificial redoblo la apuesta. Digo, el Big Data es muy importante, pero los ojos también. Necesitamos datos y ojos, que quiere decir observación directa. Y esto es clave, ¿eh? Big Data y ojos, Big Data y ojos, Big Data y ojos. Hablabas de ojos, creo que tienes un pasado también humanista. ¿Hay algún ejemplo de la vida cotidiana que te haya ayudado a observar y escuchar mejor? Muchos. Yo cuando voy a una empresa intento ir antes y mirar el parking. Ya sé que me voy a encontrar. Voy al parking y miro. Aprendo mucho. ¿Algún ejemplo más? Cuando vas a un hospital, escucha a la gente que atiende. Sí. Tenemos mucha información. Hay que aprender a observar, ¿no? Y esto requiere un ejercicio que es duro, que es callar. Observar, mirar y entender. Hablabas de inteligencia artificial, ¿no? Hype actual, ¿no? Muchos que seguramente están pensando, ¿me va a sustituir? ¿No me va a sustituir? ¿La ventaja o la única ventaja competitiva estará en las personas? La gran ventaja competitiva
a la larga siempre son las personas. Al principio de Internet creíamos que con tener una página web teníamos una gran ventaja competitiva, pero no es verdad, no es verdad. Hoy día todo el mundo tiene una página web y la diferencia la hacen las personas. Ahora parece que la diferencia la van a hacer los algoritmos. No, cuando todos tengan algoritmos, la diferencia la haremos las personas. De esto estoy absolutamente convencido. El management humanista es esto, dar resultados, pero no de cualquier manera. Dar resultados, pero sabiendo que en el centro están las personas, que la ventaja sostenida final son las personas. ¿Y qué estrategias, ¿no?, recomendarías para integrar toda esta tecnología sin perder de vista esta humanidad en las empresas? No repetir los errores de la transformación digital, que creíamos que básicamente arreglábamos las organizaciones inyectando tecnología. No, si el problema no es inyectar tecnología, el problema es la gente. La transición es cómo la gente cambia, cómo cambia el uso de las herramientas, cómo cambia sus agendas, cómo cambia sus relaciones, cómo cambia sus mentalidades. Pasó con la transformación digital y pasará con la inteligencia artificial. ¿Cómo visualizas el futuro del trabajo? ¿Qué cambios esperas en la próxima década? En la próxima década no lo sé. Más adelante espero un impacto no tan dramático como el que dicen de la automatización avanzada, no solo de la inteligencia artificial, sino la automatización avanzada. Y creo que tendremos empresas con 3 coronas. Una corona muy nuclear, de gente que tendrá capacidad de aguantar los grandes procesos de la empresa, gente que marcará la cultura de la empresa, gente que tendrá una gran capacidad de aprender, de dar resultados. Una segunda corona de gente vinculada, de un modo más o menos habitual, que probablemente trabajará en más de una empresa y que es necesario que conozca la cultura de esta empresa y que tenga también capacidad de aprender en este contexto con la empresa. Y después hay una tercera corona que será vínculo funcional, que no requerirá de identificación con los valores ni con la cultura, simplemente será gente que podrá trabajar, digamos, de un modo aleatorio con las empresas. Creo que la gran dificultad de transformación de las empresas hará que cada vez vayamos a esto. Pero no quiere decir esto que tengamos menos gente, pero sí que la organizaremos de un modo distinto. Muchas empresas tienen 50, 30, 20. 50 quiere decir que con esto se verían capaces de aguantar la empresa. Pero funcionalmente necesitan un 30 más, que son gente que a veces sí, a veces no tanto, pero... Y luego tienen un 20 que si pudieran dirían, no, estos los cambio mañana ya. No digo que todo el mundo tenga esa proporción, pero es una que resuena muy bien a muchos de mis clientes, ¿no? Entonces, yo creo que esto acabará prefigurando estas 3 coronas. Por lo tanto, para prepararse al futuro, quizás empecemos a identificar este 50, 30, 20. Bueno, y también esto varía, ¿eh? Algunos que durante un tiempo están en el 50, después pueden pasar a ser del 30 o del 20. Vamos un poco a hablar de formación y aprendizaje, que ya hemos hecho algún matiz de que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué debería cambiar la enseñanza arreglada, ¿no?, para una mejor conexión con esta vida real o vida empresarial incluso? Fundamentalmente yo creo que lo que necesitamos es proveer de experiencias a los alumnos, que les permitan orientarse cada vez más a pensar, a compartir, a convivir. Son las cosas básicas. Entonces, creo que la capacidad de ejemplarizar más esto de un modo muy diverso, con materias diversas, acabará siendo muy importante, más que la cantidad, digamos, de información que demos. Y luego, creo que hay una cosa fundamental, que es
de muy pequeños enseñar a la gente a concentrarse. Y la última es no despreciar la memoria, que es algo que permite dar gran agilidad al disco duro. Entonces necesitamos no, como antes, basar el estudio en la memoria, para nada, pero no despreciarla. Entonces tenemos que crear una fórmula distinta que va a exigir mucha capacidad de adaptación. Hablando de aprendizaje, muchas veces nos encontramos en la organización silos, ¿no? Como organizaciones padecen a veces cuando se les va a alguien, ¿no? Porque no han podido crear esa cultura de aprendizaje, de que el conocimiento transfiere, se comparta, ¿no? ¿Qué estrategias pueden utilizar las organizaciones para compartir ese conocimiento, ese aprendizaje? Hay un tema básico, que en el comité de dirección haya un pacto antisilos. Sin esto, todo lo que viene debajo se multiplica, la sensación de capillita. Eso quiere decir que tiene que haber mucha solidaridad empresarial, en el equipo directivo. A partir de aquí, necesitas organizaciones con más empatía interna, con más capacidad, digamos, de crear soluciones con otros. Y esto te da además la ventaja de que es un gran aprendizaje. Hemos hablado de cambios en la educación reglada. ¿Qué debería cambiar en la formación continua en las empresas, desde tu observación, ¿no? Desde lo que has visto? Simplemente dejar de que sea formación continua, que sea aprendizaje continuo. Programas que tengan máximo un 30% de formación y el resto otras iniciativas, ¿no? Que muchas empresas, como la vuestra y como otras, van a proveer, ¿no? Pero claramente vamos a hacer muchas más cosas que ir a clase. Y el momento clave va a ser demostrar que has aprendido. Y tú demuestras que has aprendido el día que tienes que contarlo a los demás. Por tanto, contaremos muchas cosas a nuestros equipos y veremos si hemos aprendido o no. Tú sabes si dominas una nueva tecnología el día que la tienes que contar a un cliente. Ya está. Hablemos un poquito de innovación, que también has escrito. ¿Cuál sería tu definición de la innovación? Empieza por I de IVA. Eso es lo que dice José María Zabala. La innovación es impacto. Empieza por I de impacto. No es una liturgia basada en post-its y futbolines. No. Es crear nuevo valor que te compra un cliente. O es crear eficiencias que acaban repercutiendo en más valor para el cliente. Es algo distinto de la tecnología. Es responder a la pregunta: ¿qué necesita mi cliente que no me sepa expresar? Problemas, necesidades, oportunidades, aspiraciones. Y luego ya vendrá la tecnología. Y la tecnología, lo más difícil de la innovación es servirla medio paso por delante. Si vas 20 pasos por delante, te aplauden, te dicen. El día que vas a vender y te aplauden, estás muy mal. El día que te discuten el precio y te discuten condiciones, vamos, muy bien. Entonces, no necesitamos que nos compren lo nuevo, pero sin aplaudirnos, porque ya están convencidos de que ha llegado el momento. Si te aplauden, te dicen, no, eres un crack, eres un visionario. La frase siguiente es, ya te lo compraré. No, es la peor frase que te pueden decir. La mejor frase que te pueden decir, bueno, ¿y esto qué vale? ¿Y esto en qué condiciones tiene? Aquí es cuando estás en el medio paso. Y la innovación tiene mucho que ver con esta necesidad de las compañías, de las comunidades, de tener futuro. La innovación no es muy importante, el futuro sí. Si hacemos innovación es porque nos acerca al futuro. Porque muchas veces asociamos innovación a disrupción. Es más, yo creo que la innovación que tiene gracia es la que no es disruptiva. La disruptiva te cargas un sector, te cargas una sociedad. No, lo importante es el tipo de innovación que crea cosas nuevas. Vamos a poner un ejemplo. El Viagra. Da soluciones a problemas de erección. ¿Se ha cargado algo? No.
ha creado una solución sin cargarse un sector. Es un muy buen ejemplo del tipo de innovación que suma. Entonces, yo creo sinceramente que contra lo que creíamos hace un tiempo, la innovación no tiene por qué ser disruptiva, tiene que ser constructiva. ¿Y la planificación es lo contrario de la innovación? En general es muy difícil planificar la innovación, porque es un tipo de interacción que es muy difícil de planificar. ¿Hay algún ejemplo concreto que hayas visto en alguna organización que te haya sorprendido en temas de innovación, de mejoras a soluciones? Muchas. Llevamos muchos años trabajando con todo esto. Y sí, capacidad de generar, digamos, soluciones nuevas, a veces muy técnicas, a veces de un tubo que antes era de plomo y que era muy contaminante, ¿no? Y teníamos 2 horas para colocarlo, pues ahora otro que no contamina nada y que además se pone en 5 minutos. De estas, muchísimas. ¿Y aplican alguna metodología? Aplican que hay gente que se lo toma en serio. Y después, la metodología. ¿Cuántas quieres? No necesito gente que se lo tome en serio. Necesitamos gente que se lo tome en serio. La metodología no hace el resultado. El resultado lo da la persona. Con una buena metodología es más fácil. Es más fácil clavar un clavo con un martillo, evidentemente. Una buena herramienta ayuda. Pero necesitas a alguien que se lo tome en serio. No, hay tanto. Gente, dame gente. Metodologías las que quieras. Gente comprometida, gente con pasión, gente espabilada. Esto lo necesitamos. Vamos a ir cerrando y me gustaría hablar un poco, ¿no? Porque mucha gente conoce el pensamiento de Xavier Maset, sus libros, sus artículos, pero Xavier, ¿quién eres? Pues básicamente alguien que ha hecho del aprender el hilo conductor de su vida, que empezó en el Renacimiento, que de una forma absolutamente inesperada terminó en la gestión, que terminó en el mundo de la empresa y que hace tiempo, digamos, que lo que intenta es sintetizar varios mundos, ¿no? Este de management y este mundo de mi juventud del humanismo, y que tiene básicamente la voluntad de crear, ojalá algún día, un humilde legado en todo este campo, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y alguien que disfruta mucho, digamos, con sus clientes y que intenta escuchar mucho y que intenta estar muy abierto a las enormes oportunidades que nos da, digamos, este mundo. No, nada más. Y alguien que le gusta andar y que le gusta comer. Ya está. No, es muy sencillo, todo es muy sencillo. Ya está, no. ¿Y tu agenda cómo es, Xavi? ¿Has conseguido Mi agenda vaciar agenda o no? No, pero he conseguido delegar todo lo que puedo delegar. Entonces, no, mi agenda está llena hasta creo que el febrero del año que viene. Entonces, me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien. El estrés viene cuando te lo pasas bien. Me lo paso muy bien. Hay días que estoy muy cansado. Pero sobre todo estoy enormemente agradecido. Enormemente agradecido a la gente que lee los artículos, a la gente que lee los libros, a los que nos contratan los servicios en Lead to Change. Enormemente agradecido. Esta es la palabra. Me siento enormemente afortunado y agradecido de poder interactuar con mucha gente de la que aprendo mucho. Intento aportar, pero aprendo muchísimo. ¿Y en qué estás metido ahora? ¿Un libro, artículo, un pequeño spoiler que puedas explicar? Espero que este mes de noviembre salga un libro que se llama Management del sentido común. Espero. Espero combinar bien, digamos, el verano, yendo a pasear con el perro, cocinando, estando, digamos, con los nietos y encontrando un espacio cada día para hacer lo que te decía antes. Sí que necesito un cierto espacio de concentración para escribir, porque si no me sale muy mal. Y entonces escribo y reescribo muchas veces. Los artículos intentan ser artículos sencillos, no simples, y esto requiere mucho trabajo. ¿Algún spoiler de ese management de sentido común? ¿Qué esperas que
conseguir cuando alguien lea ese libro? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál Que es ese entienda propósito? que hay un sentido primario, que es lo primero que te viene, y que el sentido común es algo que se construye, al que llegas, ¿no? Llegas con otros a crear lógicas que te parecen que hacen las cosas más sencillas, que hacen las cosas con más sentido. Eso es el sentido común. Xavier, siempre acabo con la misma pregunta. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho y que te gustaría que te hubiese hecho? No, la verdad es que me he sentido muy cómodo. Espero que los escuchan. No, la verdad es que estoy agradecido de poder, digamos, compartir ideas con vosotros y con aquellos que nos escuchan. Esta es la verdad, muy agradecido. Muchísimas gracias, Xavier. Que vaya muy bien.